Bueno, arrancamos este análisis a fondo con lo que probablemente sea el mayor terremoto de la historia reciente de Apple. Y lo curioso es que no ha llegado con una superproducción de Hollywood, ni en un teatro abarrotado, ¿sabes? Que va, cero confeti. Exacto, nada. Ha llegado con un comunicado de prensa súper discreto. Básicamente, el 1 de septiembre de 2026, Tim Cook cede el mando de la empresa más valiosa del mundo a John Ternus. Que se dice pronto, ¿eh? Madre mía, ya ves. Hoy vamos a desgranar esto a través de dos artículos muy exhaustivos de Apple Esfera. Tenemos por un lado el análisis profundo de su director, Pedro Aznar, que incluye la propia carta de despedida de Cook, y por otro los comentarios de la propia comunidad de usuarios. Que por cierto, los comentarios dan para otro análisis entero. Tela con lo que hay ahí. Totalmente. Y, a ver, la misión de nuestra inmersión de hoy es entender exactamente por qué Apple está poniendo su futuro en manos de un ingeniero de hardware. Y justo ahora, en el momento más crítico de la industria tecnológica. Es que es un movimiento que lo cambia absolutamente todo, precisamente por la forma en que se ha hecho. Sin hacer ruido. O sea, a ver, no estamos ante un simple baile de sillas en el Consejo de Administración. Ya no es un trámite. Para nada. Es una radiografía perfecta de la tensión enorme que atraviesa la compañía. La forma en que han orquestado esta transición nos expone el inmenso reto que tienen delante, que es, básicamente, cómo mantener la maquinaria de ingresos más estable del planeta mientras intentan dar un giro brusco hacia la disrupción total que exige la inteligencia artificial. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco, porque para entender a dónde va esta maquinaria, primero tenemos que mirar el motor que deja el líder saliente, ¿no? En el artículo de Apple Esfera repasan la carta de despedida que Tim Cook ha publicado. Se titula «Esto no es un adiós». Y te digo una cosa, estoy muy sorprendida con el tono. Sí, es cero corporativo, ¿verdad? Súper íntimo. O sea, uno esperaría un repaso a los hitos bursátiles, los trillones de dólares, pero Cook se enfoca en algo mucho más humano. Detalla cómo su rutina diaria, durante 15 años, empezaba leyendo correos de usuarios reales. Fíjate, eso es un detalle que dice mucho de su gestión diaria. Claro, y menciona historias súper específicas de las fuentes, por ejemplo, la alerta en un Apple Watch que literalmente salvó la vida de una madre, o mensajes sobre cómo un Mac había cambiado la forma de trabajar de un estudiante, o incluso un selfie perfecto en la cima de una montaña. Es un enfoque, muy calculado para alguien a quien siempre se le ha tachado de ser, el hombre de las hojas de cálculo. Exacto. Es una narrativa brillante porque ataca directamente esa percepción. Cook sabe que la historia suele recordar a Steve Jobs como el genio que construyó el alma de Apple, ¿no? El creador de categorías. El visionario, sí. Eso es. Y lo que Cook está reivindicando con esta carta, de forma muy elegante, es que él construyó la escala, pero sin perder ese impacto humano. Porque convertir una empresa brillante pero volátil en un ecosistema global requiere una precisión que, es asombrosa. Una precisión milimétrica. Tal cual. Bajo su mandato, el iPhone dejó de ser un simple teléfono para convertirse en el centro de gravedad de servicios, accesorios, auriculares, suscripciones. Todo eso atrapa al usuario, en el buen sentido. Lograr que esa escala monumental funcione día tras día, gestionando inventarios en decenas de países sin un solo fallo catastrófico, es un logro operativo brutal. Entiendo el mérito logístico, y es innegable. Pero aquí veo un problema fundamental. Y es algo que refleja perfectamente la comunidad en los comentarios de Apple Esfera. Si hacemos una analogía, la era de Cook a mí me parece la gestión de una franquicia de cine hipertaquillera. Desarrolla eso. Pues que es un éxito comercial garantizado, sin sobresaltos, ideal para los inversores. Sabes que esperar cada septiembre. Hay una película nueva y va a reventar la taquilla. Pero la época anterior, la de Jobs, era más como el cine de autor. Ah, claro, más impredecible. Exacto. Arriesgada, capaz de obras maestras absolutas, pero también de fracasos rotundos. Y leyendo los comentarios en las fuentes de hoy, parece que esa obsesión obsesiva por la estabilidad ha asfixiado un poco la chispa. Quienes nos escuchan y siguen los foros lo sabrán. Los usuarios se quejan abiertamente de estancamiento. Bueno, cuidado con esa analogía, porque simplifica bastante las cosas y corremos el riesgo de comprar un mito. Es verdad que Cook proyectaba estabilidad, por supuesto, pero afirmar que su era fue como una franquicia sin riesgo ignora movimientos corporativos colosales. ¿Te refieres a los procesadores? Claro. La transición de los chips de Intel a su propio Apple Silicon en los Mac. Eso fue un salto al vacío impresionante.
O sea, si esa arquitectura fallada, si el software no emulaba bien los programas antiguos, hundían toda su línea de ordenadores de un plumazo. Fue un riesgo gigantesco, solo que lo ejecutaron con tanta precisión que nos pareció fácil. Vale, sí, te concedo que lo de Apple Silicon fue un salto monumental y funcionó a la perfección. Pero no podemos ignorar la realidad de la calle. Los comentarios en el artículo son demoledores en otros frentes. Sí, la gente está bastante frustrada últimamente. Muy frustrada. Los usuarios perciben que Apple ha llegado tarde y mal a la revolución de la inteligencia artificial. Critican que las actualizaciones de los Mac o los iPad a veces llegan con cuentagotas. Y eso obliga a los profesionales a esperar años por novedades reales. Y madre mía, ni hablemos del lanzamiento de las Vision Pro. Ese es un tema candente en los foros. Es que muchos en la comunidad, según las fuentes, lo califican de experimento a medio cocer. Como si lo hubieran lanzado sin un propósito claro. Hay una frustración latente súper evidente. Esa frustración es absolutamente real. Y, a ver, es el síntoma clásico de una compañía atrapada en su propio éxito. Cuando tienes el tamaño de un estado soberano, cualquier movimiento brusco tiene unas consecuencias sísmicas en la bolsa. Y fíjate que esta presión no viene solo del diseño de producto. Ya, también hay presión externa. Claro, en las fuentes vemos cómo los usuarios también cuestionan aspectos mucho más espinosos como las decisiones políticas de la directiva. Hay comentarios que señalan directamente las relaciones de Cook con figuras como Donald Trump o, bueno, los compromisos en mercados internacionales complejos. Y a ver, sin entrar nosotros a valorar esas políticas para nada, lo que esto demuestra es que el escrutinio sobre el CEO de Apple es total. Es brutal, sí. Se le exige magia técnica, un crecimiento financiero que no acabe nunca y encima una diplomacia geopolítica intachable. Es un cóctel insostenible para cualquier líder. Y eso nos lleva directamente al segundo bloque del análisis de Apple Esfera, que es el diseño de la propia transición. Porque claro, entonces, ¿qué significa todo esto? Si la presión es tan aplastante, un cambio de liderazgo mal gestionado podría provocar un pánico absoluto en los mercados, ¿no? Totalmente. Un hundimiento en bolsa en horas. Pues lo que vemos en las fuentes es que Apple ha planteado este relevo como si fuera una de sus actualizaciones de software. O sea, construyendo sobre el sistema anterior para no romper nada del código existente. El cronograma es meticuloso a más no poder. Un traspaso súper fluido, sí. Exacto, que dura todo el verano de 2026 hasta hacerse oficial en septiembre. No hay un corte radical. Es un proceso de sucesión de manual, diseñado específicamente para calmar a Wall Street. Y la pieza clave aquí, lo fascinante, es que Tim Cook no se marcha a jugar al golf, pasa a ser presidente ejecutivo. Eso me llamó muchísimo la atención. Es que es vital para entender cómo va a funcionar Apple a partir de ahora. Cook se queda para absorber todo ese desgaste geopolítico del que hablábamos hace un momento. Él va a ser el que lidia con las regulaciones de la Unión Europea, con los posibles aranceles, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo el papeleo y los juicios, vamos. Exacto. Y con las complejas relaciones de la cadena de suministro internacional. Básicamente, actuará como un escudo térmico institucional. Para que el nuevo CEO, John Turnos, pueda encerrarse en el laboratorio a hacer lo que mejor sabe hacer, que es crear productos. También mencionan en el artículo una reestructuración del Consejo de Administración. Arthur Levinson asume un rol más fuerte como director independiente y Turnos entra directamente en el Consejo. Es un blindaje corporativo total. Un muro de contención perfecto. Sí, pero a mí esto me genera una duda muy seria. Si la mayor prioridad de una empresa tecnológica al hacer una transición es no asustar a los accionistas y mantener todo exactamente como está, ¿cómo demonios se prepara para el futuro? A veces, para dar un salto gigante, ¿no hace falta un poco de caos creativo? Claro, esa es la gran paradoja que Apple intenta resolver justo con la figura de John Ternus. Y para entender por qué él es la respuesta, hay que mirar su currículum. El artículo de Pedro Aznar subraya un dato que me parece fundamental. Ternus lleva 25 años en la compañía. 25 años, se dice pronto. Casi nada. Es una barbaridad. Y no es un detalle menor. Significa que ha trabajado en las trincheras del hardware durante la era más disruptiva de Jobs. Participó en el diseño original de esos productos que cambiaron el mundo. Y a la vez ha sido una pieza central en la era de la hiperescala de Cook.
O sea, que es un puente viviente entre las dos almas de la compañía. Exactamente. Conoce la locura creativa y conoce, pues, la disciplina militar de la cadena de suministro. Pero a mí lo que me fascina no es solo cuánto tiempo lleva, sino de qué trabaja. Estamos hablando del vicepresidente senior de ingeniería de hardware. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, cuenta. Pues que no han puesto un genio de las finanzas, ni a un gurú del marketing, ni siquiera a un experto en servicios digitales, que, ojo, es de donde viene gran parte del dinero hoy en día para Apple. Han puesto un tipo cuya obsesión profesional es cómo disipar el calor de un procesador dentro de un chasis de aluminio de 7 milímetros. El propio Cook lo define en su carta con una frase que es toda una declaración de intenciones. Dice que Ternus tiene mente de ingeniero, alma de innovador y corazón para liderar. Y destacar eso de mente de ingeniero en un comunicado de sucesión global no es casualidad. Es un mensaje, ¿no? Es un mensaje directo a la industria y a los inversores. Sugiere un diagnóstico interno muy claro. Apple ha entendido que sus problemas actuales no se pueden solucionar con mejores campañas de marketing. Ni exprimiendo los márgenes de los servicios de suscripción. Ya no vale con vender más espacio en iCloud. Exacto. Los cuellos de botella que tienen hoy en día son problemas de física pura y dura. Me encanta que saques el tema de la física, porque creo que aquí nos viene genial usar una analogía para visualizar la magnitud de este cambio. Quienes nos escuchan, imaginad un equipo de Fórmula 1 en mitad de la carrera más crítica de la década. Me gusta por dónde vas. Los rivales están adelantando por la derecha. El coche empieza a dar problemas. Lo que ha hecho Apple no es cambiar al director deportivo o traer a un nuevo experto en patrocinios. Han agarrado al jefe de mecánicos, al tipo que lleva años manchándose las manos de grasa con el motor y lo han sentado directamente en el asiento del piloto. Brutal, sí. Y lo ha hecho porque en esta nueva era de la IA, la carrera ya no se gana tomando mejor las curvas comerciales. Se gana sabiendo cómo rediseñar el motor en plena marcha sin que el coche estalle en llamas. ¿Tú crees que esta es una lectura correcta de los desafíos técnicos que señalan las fuentes? Es una analogía inmejorable, la verdad, porque ilustra el mecanismo exacto del problema que tienen. Si analizamos los retos técnicos que menciona Apple Sfera, vemos clarísimamente por qué hace falta un jefe de mecánicos al volante. Tomemos el mayor de todos los retos actuales, la inteligencia artificial generativa. El tema del momento, sin duda. Claro, ejecutar modelos de lenguaje masivos como los que requiere la IA actual exige una potencia de cálculo brutal y un ancho de banda de memoria gigantesco. Hacer eso en un centro de datos enorme conectado a una red eléctrica industrial, pues oye, es relativamente fácil. Claro, tienes espacio y energía de sobra. Pero el reto de Apple es hacer eso en un teléfono, un dispositivo que llevamos en el bolsillo, alimentado por una batería súper pequeña y sin que el aparato se caliente tanto que te queme la mano al usarlo. Claro, porque encima la filosofía de Apple, al menos hasta ahora, siempre ha sido el procesamiento local para garantizar la privacidad. No quieren mandar tus datos personales a la nube de terceros si pueden evitarlo. Pero claro, meter un cerebro neuronal gigante en un iPhone es una pesadilla de ingeniería de hardware. No es solo un problema de escribir buen código o un buen software. Exactamente. El software no puede saltarse las leyes de la termodinámica, por muy bueno que sea. Para lograr esa visión de la que hablas, necesitas a alguien que entienda a nivel casi microscópico cómo funciona la arquitectura de memoria unificada en el propio silicio, cómo se distribuye la energía en la placa base. ¿Cómo interactúa cada piececita? Sí, cómo interactúa cada componente de silicio con el sistema operativo. Y Ternus ha liderado toda esa transición a Apple Silicon. Él sabe mejor que nadie cómo fabricar procesadores que hacen mucho más consumiendo mucho menos. Fíjate la diferencia. Un CEO con un perfil puramente financiero miraría el coste de la memoria RAM necesaria para meter la IA y diría, uy, esto arruina nuestros márgenes de beneficio, ni hablar. Cortamos por lo sano. Claro. Pero un CEO ingeniero como Ternus entiende que si no rediseñas el hardware desde la base para soportar la IA, directamente te quedas sin producto que vender en el futuro. Es que es una visión completamente distinta. Y ojo, porque esto no solo aplica a la inteligencia artificial. En los comentarios del artículo de Apple Esfera también había muchísimas quejas sobre las Vision Pro. Sí, las gafas han traído cola. Ya te digo. Se les acusa de ser pesadas, de tener esa batería externa que es súper engorrosa y, bueno, de ser prohibitivamente caras. Y otra vez, esos no son problemas de interfaz de usuario, son barreras físicas, reales.
reducir el peso de unas gafas de computación espacial, hacer que las pantallas consuman mucho menos para poder meter la batería en las propias gafas y encima abaratar los componentes. Todo eso requiere años de iteración obsesiva en la cadena de montaje y en los laboratorios de materiales. Si conectamos esto con el panorama general, por eso Ternus es la elección más lógica. La computación espacial y la inteligencia artificial integrada en el dispositivo exigen un retorno brutal a los fundamentos del hardware. Durante años, la industria tecnológica se ha acostumbrado a lanzar productos a medio hacer. Totalmente, la cultura de la beta. Eso es. Y luego los arreglan con parches de software, a través de Internet. Pero no puedes lanzar unas gafas que pesan 1 quintal y pretender arreglarles el peso con una actualización de software. Es imposible. ¿No te descargas menos gramos de peso? Tal cual. Apple necesita a alguien que vuelva a poner el diseño físico y la viabilidad técnica en el centro absoluto de la toma de decisiones. Al nombrar a Ternus, están admitiendo implícitamente que la innovación de la próxima década no va a ser solo de código. Va a ser dura, táctil y va a estar profundamente arraigada en la ingeniería de materiales. Entonces, el papel de Ternus no es simplemente mantener el rumbo del barco, es reconstruir el barco entero mientras sigue navegando a toda máquina. Y claro, con el escudo protector de Tim Cook gestionando las tormentas políticas y regulatorias ahí fuera. Todo esto, la verdad, arroja una luz completamente nueva sobre la noticia. Cambia toda la perspectiva, ¿sí? Lo que parecía un simple trámite burocrático, un comunicado sin confeti, como decíamos al principio, resulta ser una coreografía espectacular. Todo para blindar a un ingeniero y darle el espacio necesario para intentar resolver los problemas físicos más difíciles de la tecnología moderna. Y eso tiene unas implicaciones directas y profundas para cualquier persona que consuma tecnología hoy en día. Lo que nos revelan estos textos de Apple Sfera no es solo un cambio de sillas en las oficinas de Cupertino, es una declaración de intenciones sobre qué tipo de liderazgo exige la próxima década en todo el sector. A ver, explícate un poco más. Pues que si el CEO de Apple fuera, a partir de 2026, un experto en servicios, el mensaje sería que el futuro del ecosistema pasa por más suscripciones, nubes y dependencias externas. Pero al poner a un ingeniero obsesionado con el silicio y el hardware, nos están diciendo que el futuro pasa por dispositivos físicos que van a ser muchísimo más potentes, autónomos y eficientes. El teléfono, el reloj o las gafas que llevaremos dependerán directamente de hasta dónde pueda Ternus empujar los límites de la miniaturización técnica. Lo cual nos lleva a la gran pregunta de fondo. Cuando analizamos el panorama general, la industria de la tecnología parece vivir fascinada, casi obsesionada, con ese mantra de Silicon Valley de muévete rápido y rompe cosas. El famoso lema, ¿sí? Vemos a competidores lanzando modelos de IA cada semana, iterando sobre la marcha, aceptando errores públicos garrafales a cambio de velocidad pura y atención mediática constante. Ante ese ritmo, que es frenético, ¿tú crees que hay espacio para un CEO con la paciencia inquebrantable de un ingeniero clásico? ¿Podrá la meticulosidad de Ternus, esa necesidad imperiosa de asegurar que cada milímetro de hardware es perfecto antes de salir a la venta, sobrevivir a una época que premia tanto la velocidad temeraria? Me parece que esa es la tensión que va a definir los próximos 10 años en la industria. O sea, nos están intentando convencer por todos lados de que la velocidad lo es todo. Pero si miras la historia de la tecnología, te demuestra una y otra vez que quien llega primero rara vez es quien se queda con el mercado a largo plazo. Ya, el que pega primero no siempre pega 2 veces aquí. Exacto. Quien se queda con el mercado al final es quien logra que una tecnología que es compleja, abstracta y a veces hasta intimidante para la gente normal, se vuelva invisible y natural para el usuario cotidiano. Y eso, francamente, no se consigue rompiendo cosas rápido. Se consigue con una ingeniería impecable, sin fallos y con muchísima paciencia. Si Ternus logra infundir esa paciencia, esa mente de ingeniero en plena era del caos de la IA, podría estar sentando las bases no solo de la próxima iteración de Apple, ¿sino de qué? Sino de cómo interactuaremos con la tecnología en nuestra vida diaria durante los próximos 20 años. Esa es la verdadera magnitud de este cambio. Madre mía, es una reflexión espectacular para poner punto final a este análisis. Empezamos hablando de cómo este terremoto corporativo se anunció en absoluto silencio. Y tras desgranar las fuentes y entender los inmensos retos físicos que hay por delante, resulta casi poético pensar que la próxima gran revolución tecnológica que viviremos no va a llegar impulsada por fuegos artificiales ni promesas vacías en un escenario. Probablemente se esté forjando ahora mismo en el silencio obsesivo de un laboratorio de ingeniería, buscando cómo disipar un grado más de calor,
en un chip que es microscópico. Nos quedamos con esa imagen, sin duda. Hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima.